Me llamo Fernando Morales y durante 3 años creí que había encontrado la paz. Qué equivocado estaba. La paz, descubrí después, no es la ausencia de ruido, sino la presencia de armonía. Y en mi casa, bajo el barniz de una rutina aparentemente perfecta, se cocía a fuego lento una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que más quería. Mi refugio siempre había sido el patio de la casa que heredé de la abuela Remedios. Un rincón de Córdoba donde el tiempo parecía detenerse entre los naranjos centenarios y los jazmines que trepaban por las paredes encaladas. Allí, en las tardes de primavera, el perfume dulzón de las flores se mezclaba con el aroma cítrico de la fruta madura, creando esa atmósfera que solo conocen quienes han nacido en esta tierra andaluza. Era bajo esas ramas donde Elena solía sentarse a coser, mientras Alba jugaba entre las macetas de geranios, donde Pablo daba sus primeros pasos sobre las baldosas de barro cocido que guardaban el calor del sol hasta bien entrada la noche. Elena. 3 años sin ella, y su ausencia aún me dolía como una herida mal cerrada. El accidente de tráfico nos arrancó de cuajo la felicidad, dejándonos a los niños y a mí navegando a la deriva en un mar de recuerdos y lágrimas contenidas. Pero la vida, esa fuerza implacable que no entiende de duelos, siguió adelante. Mis obras de construcción necesitaban supervisión, los contratos se acumulaban, las facturas llegaban puntualmente. Me levanté cada mañana porque Alba y Pablo me necesitaban, porque la empresa no podía hundirse, porque alguien tenía que mantener a flote esta familia que amenazaba con naufragar. Fueron meses de madrugadas eternas y noches sin sueño, de comidas quemadas y ropa mal planchada, de intentar ser padre y madre a la vez, sin conseguir ser ninguna de las dos cosas completamente. Hasta que llegó Esperanza. La conocí en aquel curso de inglés para empresarios que la Cámara de Comercio organizaba los martes por la tarde. Yo había decidido apuntarme más por escapar de la casa vacía que por mejorar mi inglés comercial. Esperanza era la profesora, elegante, culta, con esa seguridad que irradia quien domina su materia. Tenía 38 años, era divorciada y parecía comprender sin palabras el peso que yo cargaba sobre los hombros. Business is not just about numbers, Fernando, me decía al final de cada clase. It's about people. Y yo sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía como persona y no solo como el viudo de Elena. El cortejo fue discreto, apropiado. Cenos en restaurantes tranquilos, paseos por el casco histórico, conversaciones largas que se estiraban hasta altas horas. Alba y Pablo la recibieron con la curiosidad reservada de los niños que han aprendido a desconfiar de los cambios. Pero parecía funcionar. Esperanza conocía las reglas del juego, respetaba los tiempos, no forzaba la intimidad, entendía que ocupar el lugar de Elena requería paciencia y delicadeza. Nos casamos hace 8 meses, en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Lorenzo. El padre Miguel, que había bautizado a los niños y enterrado a Elena, bendijo nuestra unión con palabras cargadas de esperanza. Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana, dijo. Esta familia necesita volver a sonreír. Y durante un tiempo sonreímos. Esperanza trajo orden a nuestro caos doméstico. Las comidas recuperaron los horarios, la ropa apareció limpia y planchada en los armarios, los deberes de Alba se hacían sin drama. Incluso contrató a una empleada doméstica, Pilar, una mujer joven que había enviudado también y que parecía entender instintivamente las necesidades de una casa con niños. Pero las primeras grietas aparecieron de forma tan sutil que al principio las atribuía al proceso normal de adaptación. Alba, que antes corría a enseñarme cada dibujo que hacía en el colegio, comenzó a guardar sus creaciones en el fondo de la mochila. Pablo, siempre alegre y parlanchín, se volvió más callado, especialmente cuando Esperanza estaba cerca. Son cosas de niños, me decía yo. Necesitan tiempo para acostumbrarse. Pero había algo en la mirada de Alba que me inquietaba. Esa forma de bajar los ojos cuando Esperanza le hablaba, como si temiera decir algo que no debía. Una tarde, mientras revisaba con ella las tareas de matemáticas, me soltó una frase que me heló la sangre. Papá,
Cuando tú no estás, las reglas son diferentes. ¿Cómo que diferentes, hija? Pero Alba se encogió de hombros con esa manera que tienen los niños de cerrar las puertas cuando sienten que han hablado demasiado. Nada, papá, olvídalo. Esa noche hablé con Esperanza. Los niños están raros. Alba dice que cuando no estoy las reglas cambian. ¿Ha pasado algo? Esperanza suspiró con esa paciencia de quien debe explicar lo evidente a alguien que no quiere ver. Fernando, cariño, tú los malcrías. Cuando no estás, yo tengo que poner límites que tú no pones. Es normal que se quejen. Pero si queremos que esta familia funcione, necesitamos coherencia en la disciplina. Tenía sentido. Elena siempre había sido la mano firme en casa, mientras yo era el que cedía ante las súplicas y los pucheros. Quizás Esperanza tenía razón. Quizás yo seguía sintiéndome culpable por la muerte de Elena y sobreprotegía a los niños para compensar su ausencia. El incidente del álbum fue lo que terminó de encender todas las alarmas. Llegué a casa un viernes por la tarde y encontré a Alba llorando en su habitación, aferrada a un álbum de fotografías que yo no había visto en meses. Eran las fotos de Elena, nuestra boda, el nacimiento de los niños, vacaciones en la playa, tardes en el patio. Imágenes de una felicidad que parecía pertenecer a otra vida. ¿De dónde has sacado esto, Alba? Estaba en el armario alto, papá, en una caja con mis cosas de cuando era pequeña. Esperanza apareció en ese momento, con el rostro serio pero controlado. Fernando, tenemos que hablar. Me llevó a nuestro dormitorio y cerró la puerta. He guardado esas fotos porque no es sano que los niños vivan anclados en el pasado. Elena ya no está, y mientras sigan aferrándose a su memoria, no podrán aceptarme como su nueva madre. Pero Esperanza, Elena era su madre. No puedes pretender que la olviden. No les pido que la olviden, pero tampoco podemos permitir que su fantasma gobierne esta casa. Los niños deben superarlo, no vivir en el pasado. Es por su bien, Fernando, y por el nuestro. Sus palabras tenían una lógica aplastante, pero algo en mi pecho se rebeló contra esa frialdad calculada. Elena no era un fantasma. Era la madre de mis hijos, la mujer que me había amado, la presencia que había dado sentido a esta casa durante casi 10 años. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces a comprobar que los niños estuvieran bien, y en una de esas rondas nocturnas los encontré a los dos acurrucados en la cama de Alba, susurrando en la oscuridad. ¿Qué hacéis despiertos? Pablo levantó su carita redonda, con los ojos húmedos. No podemos dormir, papá. Tenemos pesadillas. ¿Pesadillas con qué? Con que mamá se enfada porque la hemos olvidado, murmuró Alba. Los abracé con fuerza, sintiendo que algo fundamental se estaba rompiendo en el equilibrio de nuestra casa. Pero aún no sabía qué, ni cómo arreglarlo. Fue 2 días después, cuando la verdadera dimensión del problema se me reveló de la manera más inesperada. Había vuelto tarde de la obra, cerca de las 9 de la noche. Esperanza estaba en la cocina preparando la cena, y yo salí al patio a despejarme un poco antes de comer. El aroma de los naranjos me envolvió como siempre. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Una tensión, como la que precede a las tormentas de verano. Fue entonces cuando oí la vocecita de Pablo, tan baja que casi se perdía entre el murmullo de la fuente. Estaba escondido detrás del naranjo más grande, de rodillas en la tierra, con las manitas juntas, como había visto hacer a la abuela Remedios cuando rezaba el rosario. Pero no estaba rezando, estaba hablando. Abuela Remedios, ayúdanos. Papá no sabe lo que pasa cuando él no está. Ayúdanos, por favor. No queremos portarnos mal, pero tenemos miedo. Me quedé paralizado, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Mi niño de 4 años, hablando con la abuela muerta, pidiendo ayuda, confesando que tenía miedo. Esa noche, mientras Esperanza dormía plácidamente a mi lado,
tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir qué pasaba realmente en mi casa cuando yo no estaba. La verdad es como el sol del mediodía andaluz. Cuando por fin la miras de frente, te ciega con una claridad tan brutal que no puedes seguir fingiendo que no la has visto. Esa madrugada, después de escuchar a mi hijo de 4 años suplicar ayuda a los muertos, entendí que llevaba meses viviendo en una mentira. El shock me golpeó primero como una bofetada sorda. ¿Cómo había sido tan ciego? Los signos estaban ahí, las miradas esquivas de Alba, los llantos inexplicables de Pablo, el silencio que se instalaba en casa cuando llegaba del trabajo. Después vino la ira, una rabia sorda que me subía desde el estómago hasta la garganta, apretándome el pecho como una tenaza. Quería despertar a Esperanza, exigirle explicaciones, gritarle que me dijera qué demonios estaba pasando con mis hijos. Pero no lo hice. La negación se aferró a mí como hiedra venenosa. Son imaginaciones tuyas, Fernando, me repetía mientras daba vueltas en la cama. Esperanza es buena mujer. Los niños están confundidos, nada más. Necesitan tiempo. Pero por la mañana, al ver las ojeras de Alba y la forma en que Pablo se escondía detrás de su hermana cuando Esperanza le sirvió el desayuno, supe que tenía que actuar. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba ver con mis propios ojos qué pasaba en mi casa cuando yo no estaba. El plan se fue gestando solo, como esos proyectos de construcción que empiezan con un boceto en una servilleta y terminan siendo edificios enteros. Esa misma mañana llamé a mi socio, Joaquín. Necesito que me cubras una semana. Voy a decir que me voy a Málaga, a lo de la urbanización de Benalmádena, pero no me voy a ningún sitio. ¿Te has vuelto loco, Fernando? Puede ser. Contrata a alguien para que me llame cada día fingiendo ser el aparejador de la obra, que hable de problemas técnicos, retrasos, lo que se te ocurra. Solo necesito que Esperanza crea que estoy allí. Joaquín no hizo más preguntas. Llevábamos 15 años trabajando juntos y había aprendido que cuando yo tomaba una decisión así, tenía mis razones. Lo más difícil fue la transformación física. Durante 4 días dejé crecer la barba, algo que no había hecho jamás. Me compré ropa de trabajo barata en el mercadillo de los jueves, pantalones de pana desgastados, camisas de cuadros, botas con suela de goma. Un actor preparando su papel. La identidad de Manolo surgió naturalmente. Manolo García, jardinero de Palma del Río, especialista en naranjos y plantas aromáticas. 52 años, viudo sin hijos, trabajador por horas que necesitaba el dinero. Una historia simple, creíble, que no despertara sospechas. El lunes por la mañana, después de despedirme de Esperanza y los niños con el teatral beso del marido que se va de viaje, me escondí en el bar de la esquina hasta que vi salir a mi mujer a llevar a los niños al colegio. Entonces volví a casa. Entré por la puerta de servicio que daba al patio trasero y me cambié de ropa en el cuarto de los aperos que había junto a la cochera. Cuando Esperanza regresó, encontró a Manolo podando los rosales con la concentración de quien lleva toda la vida cuidando jardines. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Buenos días, señora. Soy Manolo García, jardinero. Su marido me contrató antes de irse de viaje. Dijo que había que podar los naranjos antes de la floración. Esperanza me miró con desconfianza, pero sacó el móvil y llamó a mi número. El actor que había contratado Joaquín respondió perfectamente el papel. Fernando, hay un jardinero aquí que dice que lo has contratado. ¿Cómo? ¿Manolo? Ah, sí, ya veo. De acuerdo, está bien. Y así comenzó la farsa más dolorosa de mi vida. El primer día fue de reconocimiento. Pilar, la empleada doméstica, me recibió con naturalidad. Era una mujer menuda, de mirada limpia, que se movía por la casa con la eficiencia silenciosa de quien sabe hacer bien su trabajo. Observé cómo trataba a los niños cuando llegaron del colegio. Les preparó la merienda, les preguntó por las tareas, les habló con esa ternura maternal que yo no había visto en Esperanza jamás. Los niños están tristes.
le comenté, mientras fingía plantar unos geranios junto a la fuente. Son buenos críos, respondió Pilar, mirando hacia la casa con una expresión que no supe interpretar entonces. Pero han pasado por mucho. Perdieron a su madre muy jóvenes. ¿Y la señora? ¿Es buena con ellos? Pilar calló durante unos segundos, como midiendo sus palabras. La señora tiene su manera de educar. Esa primera tarde, cuando Esperanza regresó de la academia, pude observar desde el jardín cómo interactuaba con Alba y Pablo. Todo parecía normal. Deberes, cena, baños. Pero había algo en el ambiente, una tensión sutil que se respiraba como el aire viciado antes de la tormenta. El segundo día las máscaras empezaron a caer. Esperanza salió a hacer recados por la mañana, dejando a Pilar con los niños. Desde mi puesto junto a los naranjos, los oí jugar en el patio con una libertad que no había visto desde que me casé con Esperanza. Alba le enseñó a Pilar un dibujo que había hecho en el colegio, una casa con un jardín y 4 figuras, papá, Alba, Pablo y una mujer que no era Esperanza. ¿Quién es esta señora del dibujo, cariño?, preguntó Pilar. Es mamá, la mamá de verdad, la que está en el cielo. Cuando Esperanza volvió, la alegría se evaporó como rocío al sol. Los niños se pusieron tensos, recogieron sus cosas con premura. Y yo vi por primera vez lo que había estado ocurriendo bajo mis narices durante meses. Alba, ¿qué es esto? La voz de Esperanza cortaba el aire como un cuchillo al descubrir el dibujo. Es un dibujo del cole. ¿Y quién es esta mujer? Alba bajó la mirada. Es mamá. Tu madre está muerta, Alba. Y mientras vivas en esta casa, yo soy tu madre. No quiero volver a ver dibujos de fantasmas. ¿Me has entendido? Vi cómo mi hija de 7 años se encogía como una flor marchita, como sus hombros se hundían bajo el peso de unas palabras que la atravesaron como dagas. Pilar se acercó discretamente y puso una mano protectora en el hombro de Alba, pero Esperanza la fulminó con la mirada. Pilar, por favor, ocúpate de preparar la merienda. Yo me encargo de los niños. El tercer día fue peor. Alba llegó del colegio llorando porque había suspendido un examen de matemáticas. En lugar de consolarla o ayudarla, Esperanza la castigó sin televisión y sin postre durante una semana. Si no estudias, no comes dulces. Así aprenderás a ser responsable. Pero es que no entiendo las divisiones, por eso he suspendido. Pues tenías que haber prestado más atención en clase en lugar de estar pensando en tonterías. Fue entonces cuando Alba, con la voz quebrada, cometió el error de mencionar a Elena. Mamá me ayudaba con las matemáticas cuando no las entendía. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con tijeras. Esperanza se puso en cuclillas frente a Alba, la agarró por los hombros con más fuerza de la necesaria. Escúchame bien, Alba. Tu madre ya no está. No va a volver. Y cada vez que la nombres en esta casa, me faltas al respeto a mí y a tu padre. ¿Lo entiendes? Mi hija asintió con lágrimas en los ojos, pero fue Pablo, mi pequeño Pablo, quien me partió el alma en pedazos. ¿Por qué no podemos hablar de mamá? Nosotros la queremos. Porque los niños obedientes no viven en el pasado. Y en esta casa, o se obedece o se sufre. El cuarto día llegó el incidente del vaso. Pablo estaba merendando cuando se le resbaló el vaso de leche. El estrépito del cristal al romperse resonó por toda la casa como un disparo. Esperanza apareció en la cocina como una furia. Mira lo que has hecho. Eres un torpe. No puedo dejarte solo ni un minuto. Mi niño de 4 años, mi Pablo que aún se chupaba el dedo cuando tenía miedo, se puso a temblar como una hoja al viento, mientras Esperanza lo regañaba a gritos. Lo vi encogerse contra la pared, con los ojos muy abiertos, buscando desesperadamente a Pilar con la mirada. No llores, los niños mayores no lloran por tonterías.
Pero Pablo lloró más fuerte, y Esperanza gritó más alto, hasta que el eco de su voz llenó toda la casa como el rugido de una bestia herida. El quinto día conseguí grabar la conversación que lo cambió todo. Esperanza estaba hablando por teléfono con una amiga mientras los niños jugaban en silencio en el salón. Yo fingía arreglar la instalación de riego junto a la ventana abierta. No, mujer, no es que no los quiera, pero estos niños han estado demasiado mimados. Su padre los malcrió después de la muerte de la madre, y ahora me toca a mí enderezarlos. ¿Qué si uso mano dura? Por supuesto, el miedo enseña más que el amor. Mi padre siempre lo decía, y mira cómo he salido yo, disciplinada, responsable. Estos niños necesitan límites, no caricias. El miedo enseña más que el amor. Esas 6 palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Era la filosofía que había estado aplicando a mis hijos durante meses, la razón por la que Alba ya no sonreía y Pablo se escondía detrás de los árboles para pedir ayuda a los muertos. Pero el momento decisivo llegó el viernes por la tarde. Esperanza había castigado a Alba a hacer deberes en la mesa del comedor, mientras Pablo jugaba en el suelo con sus coches. Desde mi posición en el jardín, los veía perfectamente a través de los cristales. Alba estaba dibujando. No matemáticas, no lengua. Estaba dibujando. Y cuando pude ver el papel desde donde estaba, reconocí inmediatamente la figura de Elena abrazando a sus 2 hijos. Esperanza se acercó por detrás, vio el dibujo, y su rostro se transformó en una máscara de ira fría. ¿Qué te he dicho sobre estos dibujos? Sin previo aviso levantó la mano. Iba a golpear a mi hija. Pero Pilar apareció de la nada. Se interpuso entre la mano de Esperanza y el rostro de Alba, y recibió la bofetada que iba dirigida a mi niña. El sonido seco del golpe resonó como un latigazo. Pilar no se quejó, no gritó. Simplemente se llevó la mano a la mejilla enrojecida y miró a Esperanza con una serenidad que me heló la sangre. No, dijo simplemente. A los niños no se les pega. Esperanza la miró con odio puro. En esta casa mando yo, y si no te gusta cómo educo a mis hijastros, puedes irte cuando quieras. Quizás lo haga, respondió Pilar sin apartar la mirada. Pero antes tendré que contarle al señor Fernando lo que he visto estos meses. Fue entonces cuando decidí que ya había visto suficiente. Esa noche, después de que Esperanza se durmiera, salí al patio y llamé a Joaquín. Mañana la desenmascaré. Va a venir a almorzar con sus compañeras de la academia. Será el momento perfecto. ¿Estás seguro, Fernando? Completamente. Es hora de que todo el mundo sepa quién es realmente la mujer con la que me casé. El sábado amaneció con esa luz dorada que solo tiene Córdoba en primavera, cuando el sol se filtra entre las hojas de los naranjos, creando un mosaico de sombras danzantes sobre las baldosas del patio. Era una mañana que prometía belleza, pero yo sabía que antes del mediodía iba a desatar una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esperanza había invitado a 4 compañeras de la academia a almorzar. Quería presumir de casa, de marido exitoso, de su nueva vida de mujer casada con un empresario de la construcción. Había preparado todo con esmero. La mesa puesta con la vajilla buena de la abuela Remedios, flores frescas del jardín, una paella que llenaba la casa con el aroma del azafrán y el romero. Yo seguía siendo Manolo cuando llegaron las invitadas. Esperanza me presentó como el jardinero, con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como una máscara perfectamente pulida. «Es muy eficiente», les dijo. «Mi marido lo contrató antes de irse a Málaga. Está dejando el jardín precioso». Las mujeres me saludaron con cortesía distraída. Carmen, la directora de la academia, Rosa, profesora de francés, Inmaculada, que enseñaba alemán, y Lucía, que además de inglés tenía una consulta de psicología infantil. 4 testigos perfectos para lo que estaba a punto de suceder. Durante la primera hora, todo transcurrió con normalidad. Las mujeres charlaban de trabajo, de alumnos conflictivos, de los nuevos métodos de enseñanza. Los niños jugaban en el salón, entretenidos con sus libros de colorear,
mientras Pilar servía discretamente las bebidas y los aperitivos. Fue cuando sirvieron el primer plato que el destino decidió acelerar los acontecimientos. Alba se había acercado a la mesa para pedirle agua a Esperanza. Llevaba en la mano un vaso de zumo de naranja que Pilar le había preparado. Al intentar esquivar una silla, tropezó. El vaso se le escurrió de las manos, voló por el aire como un pájaro torpe y se estrelló contra el suelo justo delante de las invitadas, salpicando de naranja las patas de la mesa y el borde del mantel bordado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza se puso de pie tan bruscamente que su silla chirrió contra las baldosas. Su rostro, que segundos antes sonreía afablemente a sus colegas, se transformó en una máscara de furia fría. «Alba, ¿es que no puedes hacer nada bien? ¿Es que eres completamente inútil?» Mi hija, mi niña de 7 años, se quedó paralizada en medio del charco de zumo y cristales rotos, con los ojos muy abiertos y las mejillas ardiendo de vergüenza. «Perdón, ha sido sin querer, yo...» «Sin querer. Siempre es sin querer contigo. Eres una torpe. Mira cómo has puesto todo, delante de mis invitadas». Las 4 mujeres observaban la escena, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el horror. Lucía, la psicóloga, se había puesto tensa como un resorte. «Ve a tu habitación y no salgas hasta que yo te diga, eres una vergüenza». Alba comenzó a sollozar. Esas lágrimas silenciosas de los niños que han aprendido que llorar en voz alta solo empeora las cosas. Se dirigía hacia las escaleras con la cabeza gacha cuando yo me incorporé desde donde estaba fingiendo podar los rosales. «Ya es suficiente, Esperanza». Mi voz resonó por todo el patio con una autoridad que no sabía que poseía. Esperanza se volvió hacia mí con el ceño fruncido. «¿Perdón? ¿Quién se cree que es usted para...?» Entonces me quité la gorra de jardinero, me limpié la tierra falsa de las manos y me acerqué a ella con pasos lentos pero decididos. «Soy Fernando Morales, el padre de esta niña, y el hombre que lleva 5 días observando cómo tratas a mis hijos». El shock en su rostro fue como ver a alguien recibir un cubo de agua helada. Las invitadas se miraron unas a otras sin entender nada, pero Lucía ya había empezado a atar cabos. «Fernando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya visto todo lo que has hecho esta semana? Muy sencillo. No me he ido a Málaga. He estado aquí, disfrazado, trabajando en mi propio jardín, viendo cómo maltratas psicológicamente a mis hijos». Saqué el móvil del bolsillo y pulsé el icono de grabación. «El miedo enseña más que el amor», resonó la voz de Esperanza por todo el patio. «Estos niños necesitan límites, no caricias». Las caras de las invitadas fueron un poema. Carmen se llevó las manos a la boca, Rosa palideció visiblemente, Inmaculada negaba con la cabeza como si no pudiera creer lo que oía. Pero fue Lucía quien se puso de pie y se acercó a Alba, que seguía paralizada en medio del patio. «Cariño», le dijo con voz suave, poniéndose en cuclillas para estar a su altura. «¿Puedes contarme cómo te sientes en casa?» Alba miró a Esperanza, luego a mí, luego a la señora desconocida que le hablaba con tanta dulzura. «Tengo miedo», susurró. «No puedo hablar de mamá, no puedo dibujarla, no puedo llorar cuando la echo de menos». Lucía asintió y se dirigió a mí. «Fernando, soy psicóloga infantil. Lo que estoy viendo aquí son signos evidentes de maltrato psicológico. Estos niños necesitan ayuda profesional inmediata». «Ya la tendrán», respondí. «Esperanza, quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa, ahora mismo». «No puedes echarme, soy tu mujer». «Eras mi mujer. Ahora eres solo la persona que ha estado aterrorizando a mis hijos durante meses». Carmen, que había recuperado el habla, se acercó a Esperanza. «Esperanza, no puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Cómo has podido...?» «Tengo que llamar a los servicios sociales», interrumpió Lucía, ya con el teléfono en la mano. «Es mi obligación profesional». La llamada se hizo allí mismo, delante de todas. En menos de 1 hora,
una trabajadora social de la Junta de Andalucía, estaba sentada en nuestro salón, tomando nota de todo lo que había pasado, escuchando las grabaciones, observando el comportamiento de los niños. Esperanza se fue esa misma tarde con una maleta y la amenaza de un proceso de separación que incluiría la custodia temporal de los menores para su padre. No hubo lágrimas, no hubo súplicas, solo esa frialdad que ahora entendía que había sido su verdadera naturaleza desde el principio. Fue después, cuando se calmaron las aguas, que descubrí la dimensión providencial de toda esta historia. Estaba en la cocina con Pilar, preparando una cena sencilla para los niños, cuando doña Mercedes, nuestra vecina de toda la vida, apareció en la puerta del patio con una sonrisa enigmática. «Fernando, hijo, tengo que contarte algo». «Dígame, doña Mercedes». ¿Sabes por qué vino Pilar a trabajar a tu casa? Miré a Pilar, que se había puesto colorada como un tomate. ¿Porque necesitábamos ayuda doméstica? No, sonrió la anciana. Vino porque yo se lo pedí. Tu abuela Remedios y yo fuimos amigas durante 70 años. Y una noche, poco después de que te casaras con esa mujer, soñé con ella. ¿Soñó con la abuela? Como te veo a ti ahora. Me dijo, Mercedes, mis bisnietos están sufriendo. Necesitan a alguien que los proteja. Busca a una buena mujer y envíala a mi casa. Al día siguiente conocí a Pilar en misa. Había venido del pueblo buscando trabajo. Acababa de enviudar. Y supe que ella era la persona que Remedios me había pedido que encontrara. Miré a Pilar, que tenía los ojos húmedos. ¿Es verdad eso? Doña Mercedes me salvó la vida, murmuró. Yo no tenía dónde ir, no conocía a nadie en Córdoba. Y ella me trajo aquí, a una casa donde he encontrado la familia que pensé que nunca tendría. Esa noche, después de acostar a los niños, recuperé el álbum de fotos de Elena del armario donde Esperanza lo había escondido. Alba lo abrazó como si fuera un tesoro rescatado del fondo del mar. ¿Puedo mirarla siempre que quiera, papá? Siempre, hija. Tu madre forma parte de esta familia para toda la vida. Fue Alba quien encontró, entre las páginas del álbum, la vieja receta de pestiños de la abuela Remedios, escrita con esa letra redonda y cuidadosa de las mujeres de antes. Pilar nos ayudó a prepararlos esa misma tarde, en una ceremonia doméstica que conectó 4 generaciones de mujeres en una misma cocina. La abuela muerta, Elena ausente, Pilar presente y Alba aprendiendo. Los meses que siguieron fueron de curación lenta pero constante. Los niños comenzaron terapia con Lucía, que se había ofrecido a tratarlos sin coste alguno. Yo reduje mis horarios de trabajo a lo esencial. Rechacé proyectos que me alejaran de casa. Aprendí a estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente. Pilar se quedó con nosotros, no como empleada, sino como parte de la familia. Los niños la llamaban tía Pilar, y ella los trataba con esa mezcla de firmeza y ternura que solo las mujeres que han conocido el dolor saben dar. Entre nosotros creció algo que no era amor romántico, no todavía, pero sí un cariño profundo, un respeto mutuo, la certeza de estar construyendo algo bueno juntos. 3 meses después de todo aquello, me levanté una mañana y encontré a Alba en el patio, sentada bajo el naranjo más grande, dibujando con la concentración de un artista. Me acerqué sin hacer ruido y vi el papel. Éramos los 4. Papá, Alba, Pablo y Pilar, todos de la mano en el jardín de la abuela Remedios, con el sol brillando sobre nuestras cabezas y una sonrisa en cada rostro. ¿Te gusta mi dibujo, papá? Me encanta, hija. ¿Qué título le vas a poner? Alba se quedó pensando un momento, con el lápiz de colores entre los dientes. La familia nueva, dijo finalmente. Pablo apareció corriendo desde la casa, con la cara manchada de chocolate y una pelota en las manos, libre para ser el niño de 4 años que siempre había sido. Se subió a mis hombros y señaló hacia los naranjos cargados de fruta. Papá, ¿cuándo van a estar maduras las naranjas? Dentro de unos meses, hijo.
¿Y podremos hacer zumo? Todo el zumo que quieras. Esa tarde, mientras veía a mis hijos jugar entre los árboles que plantó la abuela Remedios, entendí por fin el significado de las palabras que el padre Miguel había pronunciado el día de mi segunda boda. Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana. La ventana era esa, la posibilidad de empezar de nuevo, de construir una familia sobre los cimientos del amor verdadero, de entender que las segundas oportunidades no llegan para borrar el pasado, sino para darle sentido. El jardín florecía alrededor de nosotros, eterno y renovado a la vez, como el ciclo de las estaciones, como el milagro de los que aprenden a vivir de nuevo. Queridos amigos, ¿les gustó nuestro relato? Fernando tomó una decisión valiente al disfrazarse para descubrir la verdad sobre el maltrato que sufrían sus hijos. ¿Qué opinan de su actuación? ¿Hicieron bien al expulsar a Esperanza de la casa? Escríbanlo en los comentarios. Si esta historia los emocionó, no olviden compartirla con sus amigos y familiares. Denle me gusta si el relato les agradó. Para mí es muy importante su apoyo. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna de nuestras historias. También compartan de qué ciudad nos están escuchando. Nos encanta saber de dónde son nuestros queridos oyentes. En la descripción del vídeo encontrarán un playlist donde pueden ver todos los relatos de nuestro canal. Hay historias para todos los gustos. Les deseamos mucha salud y un excelente estado de ánimo.